¿Sabías que existe un libro en la Biblia de apenas 21 versículos que profetiza la destrucción total de una nación entera? Una nación que desapareció tan completamente de la historia que hoy no existe ni un solo descendiente vivo. Imagina una civilización poderosa, construida en montañas inexpugnables, con ciudades talladas en roca rosa que desafiaban cualquier ejército. Sus guerreros eran legendarios. Su sabiduría era famosa en todo el Medio Oriente y sus fortalezas parecían creadas por los dioses. Pero cometieron un error fatal. Traicionaron a su propio hermano en el día más oscuro de su historia. Cuando Jerusalén ardía y los babilonios masacraban sin piedad, esta nación no solo observó desde sus montañas, celebró, saqueó y entregó a los refugiados a sus enemigos. Ese día, un profeta llamado Abdías recibió una visión devastadora. Edom sería borrado del mapa. Y contra todo pronóstico, contra toda lógica humana, eso es exactamente lo que sucedió. Hoy descubrirás cómo el orgullo destruyó un imperio, cómo la traición desató el juicio divino, y por qué este pequeño libro contiene una de las lecciones más poderosas de toda la Escritura. Había un hombre llamado Abdías. Su nombre significaba siervo del Señor, y Dios le dio una visión muy importante. No sabemos mucho sobre este profeta, de dónde venía o cuándo exactamente vivió, pero su mensaje era claro y directo. En el versículo 1 del libro que lleva su nombre, leemos: Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra ella en batalla. Dios estaba llamando a las naciones para que se levantaran contra Edom. Esto no era una simple amenaza política, era una declaración de guerra divina. Las naciones recibirían un mensaje, un llamado para marchar contra este pueblo que había ofendido gravemente al Señor. Abdías vio todo esto en su visión, como si estuviera observando el futuro desarrollarse ante sus ojos. Los ejércitos se moverían, las fronteras serían cruzadas, y Edom enfrentaría algo que nunca había experimentado antes: la derrota total. El profeta continuaba transmitiendo las palabras de Dios en el versículo 2. «Es aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera». Dios mismo declara que haría a Edom pequeño. No importaba cuán grande se sintiera esta nación, cuán poderosa luciera en ese momento, Dios la reduciría a la insignificancia. Sería despreciada por todos, humillada ante el mundo entero. Esta visión no era negociable ni condicional. Era el decreto del Dios Todopoderoso contra una nación que había cruzado una línea que nunca debió cruzar. Edom tenía una ventaja geográfica increíble. Vivían en las montañas de Seir, un territorio lleno de acantilados rojos y desfiladeros profundos. Habían construido sus ciudades en lugares donde otros ni siquiera podían imaginar vivir. Petra, su ciudad más famosa, estaba completamente tallada en la roca. Las casas, los templos, todo estaba excavado en piedra rosa. Era una maravilla arquitectónica que parecía imposible de conquistar. Desde estas alturas, los edomitas miraban hacia abajo con desprecio. Se sentían seguros, invencibles. Sus fortalezas colgaban de los precipicios como si desafiaran a cualquiera que intentara subir. En el versículo 3, Dios expone exactamente lo que había en el corazón de ellos. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Ahí estaba el problema. Edom había confundido sus montañas con poder real. Pensaban que su geografía los hacía intocables. Decían en sus corazones: ¿quién puede alcanzarnos aquí arriba? ¿Qué ejército puede escalar estos acantilados? Pero estaban mirando en la dirección equivocada. No eran los ejércitos humanos los que debían temer.
Era Dios quien estaba declarando su caída y ninguna montaña es demasiado alta para él. El versículo 4 continúa con una respuesta demoledora. Si te remontares como águila y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aunque Edom construyera su hogar entre las nubes, aunque volara tan alto como un águila y pusiera su nido junto a las estrellas, Dios lo bajaría. No había altura que pudiera protegerlos del juicio divino. La arrogancia los había cegado completamente. Para entender por qué Dios estaba tan enojado con Edom, necesitamos viajar muchos años atrás. Edom descendía de un hombre llamado Esaú, y los israelitas descendían de Jacob. Estos dos eran hermanos gemelos, hijos de Isaac y Rebeca, pero su relación fue complicada desde el principio. Incluso en el vientre de su madre, estos niños luchaban entre sí. Dios le dijo a Rebeca que dos naciones estaban en su vientre y que el mayor serviría al menor. Esaú nació primero, cubierto de pelo rojo. Jacob nació agarrando el talón de su hermano. Cuando crecieron, Esaú se convirtió en un cazador, un hombre del campo. Jacob era más tranquilo, prefería quedarse en las tiendas. Un día, Esaú llegó del campo muriendo de hambre. Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas rojas. Esaú le pidió comida, y Jacob le dijo, «Véndeme tu primogenitura». Esaú, sin pensar en las consecuencias, aceptó. Cambió su derecho de nacimiento, algo sagrado, por un plato de comida. Años después, cuando Isaac estaba viejo y casi ciego, quiso bendecir a Esaú. Pero Rebeca y Jacob engañaron a Isaac, y Jacob recibió la bendición que le correspondía a Esaú. Cuando Esaú descubrió lo que había pasado, lloró amargamente y juró matar a su hermano. Jacob tuvo que huir lejos de su tierra. Pasaron muchos años antes de que los hermanos se volvieran a ver. Cuando finalmente se reencontraron, Esaú corrió hacia Jacob, lo abrazó y ambos lloraron. Parecía que la paz había llegado. Pero los descendientes de estos hermanos no heredaron esa reconciliación. Los edomitas guardaron el resentimiento de Esaú durante generaciones. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y necesitaban cruzar por el territorio de Edom, enviaron mensajeros pidiendo permiso. Le recordaron a Edom todos los sufrimientos que Israel había pasado en Egipto. Prometieron no tomar nada, solo pasar por el camino. Pero Edom rechazó rotundamente. Salieron con sus ejércitos para bloquear el paso. Israel tuvo que dar un largo rodeo por el desierto. Los hermanos se habían convertido en enemigos permanentes. Llegamos ahora al momento más doloroso de esta historia. Era el año 586 a.C. Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, había sitiado Jerusalén durante meses. La ciudad estaba muriendo de hambre. Las madres lloraban porque no tenían comida para sus hijos. Los soldados estaban débiles, incapaces de defender las murallas por más tiempo. Finalmente, las murallas cayeron. Los babilonios entraron como una inundación destructiva. Lo que sucedió después fue horrible. Los soldados babilonios mataron sin piedad. Incendiaron las casas, destruyeron el templo de Salomón, ese lugar sagrado donde Dios había puesto su nombre. Oro, plata, todos los tesoros fueron saqueados. Miles de personas fueron encadenadas y arrastradas al exilio en Babilonia. Jerusalén quedó en ruinas, humeante y vacía. Fue uno de los días más oscuros en toda la historia de Israel. Pero había algo que dolía aún más que las espadas babilónicas. Edom, su hermano, su propia sangre, no los ayudó. Peor aún, Edom participó activamente en la destrucción. En el versículo 10, Dios dice, «Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre». La palabra clave aquí es hermano. No era simplemente otra nación enemiga, era familia, y la familia había traicionado en el peor momento posible.
El versículo 11 describe exactamente lo que hicieron. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Edom se quedó mirando, no movió un dedo para ayudar. Y no solo observaron pasivamente, actuaron como si fueran parte del ejército invasor. Participaron en el sorteo del botín, tomando para sí las posesiones de los judíos que habían sido asesinados o exiliados. Dios no hace acusaciones vagas. En los versículos siguientes enumera con precisión cada crimen que Edom cometió. El versículo 12 comienza: Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su ruina, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Edom se alegró. Mientras las familias judías eran despedazadas, mientras los niños lloraban por sus padres muertos, mientras el templo ardía en llamas, los edomitas celebraban. Se jactaban, burlándose del sufrimiento ajeno. No había compasión ni tristeza, solo gozo malicioso ante la desgracia de su hermano. El versículo 13 continúa: No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Después de que los babilonios terminaron su trabajo inicial, los edomitas entraron a Jerusalén. Caminaron por las puertas como conquistadores. Miraron las ruinas no con tristeza, sino con satisfacción. Y luego saquearon. Tomaron todo lo que los babilonios habían dejado atrás. Robaron de las casas vacías, de los templos profanados, de los cuerpos de los muertos. Pero el crimen más despreciable viene en el versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Algunos judíos lograron escapar de la masacre. Corrieron hacia el sur, hacia el desierto, buscando cualquier refugio. Pero Edom estaba esperándolos. Se apostaron en los cruces de caminos, en los puntos de escape. Capturaron a los refugiados y los entregaron de vuelta a los babilonios. Algunos simplemente los mataron allí mismo. Cortaron todas las rutas de escape. No dejaron ninguna esperanza de supervivencia. Después de enumerar todos estos crímenes, Dios pronuncia una de las leyes más importantes de su gobierno del universo. El versículo 15 declara: Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Esta es la ley de la reciprocidad divina. No es karma, no es suerte, no es casualidad. Es Dios mismo garantizando que la justicia se cumpla. Edom había actuado con crueldad extrema y ahora experimentaría exactamente el mismo trato. Habían cortado las rutas de escape de otros, y sus propias rutas serían cortadas. Habían saqueado las casas ajenas, y sus casas serían saqueadas. Habían entregado refugiados a sus enemigos, y ellos serían entregados sin misericordia. Esta no es venganza caprichosa, es justicia perfecta. Dios no puede simplemente ignorar el mal y seguir siendo Dios. Su naturaleza misma exige que el pecado sea juzgado, que la maldad sea castigada, que la injusticia sea corregida. La paciencia de Dios es enorme, pero no es infinita. Hay un punto donde la justicia debe caer, donde las cuentas deben ser ajustadas. Edom pensaba que había salido impune. Habían participado en la destrucción de Jerusalén y habían ganado territorio y riquezas en el proceso. Parecía que sus crímenes no tendrían consecuencias, pero Dios estaba llevando cuenta de todo. Cada refugiado capturado, cada casa saqueada, cada burla lanzada mientras Jerusalén ardía,
Todo estaba registrado en los libros celestiales. Y ahora venía el día del ajuste de cuentas. La profecía no se limita solo a Edom. El versículo 16 expande el juicio. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Las naciones habían celebrado en el monte santo de Dios. Cuando Jerusalén cayó, cuando el templo fue destruido, las naciones vecinas hicieron fiestas. Bebieron vino, rieron, se alegraron de que el pueblo de Dios hubiera sido humillado. Pensaban que esto significaba que el Dios de Israel era débil, que habían vencido no solo a una nación, sino a su Dios. Pero ahora tendrían que beber de otra copa. Esta copa no contenía vino de celebración, contenía la ira de Dios. Beberían y beberían continuamente, sin poder parar, hasta que estuvieran completamente intoxicados con el juicio divino. Engullirían hasta las últimas gotas de esta copa amarga. Y al final sería como si nunca hubieran existido. Serían borradas de la historia, olvidadas por completo. Esta imagen de la copa aparece muchas veces en la Biblia. Representa la medida completa del juicio de Dios. Cuando una nación o persona llena su copa de maldad hasta el borde, Dios finalmente la hace beber las consecuencias. Es un recordatorio de que nadie puede atacar al pueblo de Dios sin enfrentar consecuencias. Israel podía ser disciplinado por Dios, pero las naciones que se alegraban de esa disciplina y añadían su propia crueldad no quedarían sin castigo. Volvemos ahora al principio del libro, donde Dios identifica la raíz de todos los problemas de Edom. Ya leímos el versículo 3, pero vale la pena examinarlo nuevamente. La soberbia de tu corazón te ha engañado. El orgullo. Ese era el verdadero problema. Edom confiaba en sus montañas, en sus fortalezas, en su sabiduría, en sus guerreros valientes. Pero todo eso era falsa seguridad. Habían puesto su confianza en cosas creadas en lugar del Creador. Habían mirado sus defensas naturales y habían dicho, estamos seguros, nadie puede tocarnos. Esta confianza en sí mismos era una forma de idolatría. El orgullo los cegó de varias maneras. Primero, los cegó a su propia vulnerabilidad. Pensaban que eran invencibles cuando en realidad eran tan frágiles como cualquier otra nación. Segundo, los cegó a su obligación moral hacia su hermano. El orgullo les hizo pensar que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Tercero, los cegó al poder de Dios. Habían olvidado que el mismo Dios que creó sus montañas podía derribarlas en un instante. La Biblia dice en Proverbios que el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo antes de la caída. Edom estaba a punto de experimentar esta verdad de la manera más dolorosa. Habían volado alto en su propia estimación, pero pronto caerían más bajo que nunca. Sus montañas no los salvarían, su sabiduría los abandonaría, sus guerreros serían quebrantados, y todo porque el orgullo los había engañado. El orgullo es peligroso precisamente porque se siente como fortaleza. Edom se sentía fuerte, capaz, seguro, pero esa sensación era una ilusión, un engaño del corazón. La verdadera seguridad solo viene de la humildad delante de Dios, de reconocer nuestra dependencia total de Él. Edom nunca aprendió esta lección hasta que fue demasiado tarde. Edom no estaba solo en el mundo. Tenían amigos, aliados, naciones con las que habían firmado pactos de ayuda mutua, habían compartido comida en las mismas mesas, habían hecho negocios juntos, habían prometido defenderse mutuamente si alguna vez llegaba la guerra. Estos acuerdos parecían sólidos, confiables. Edom pensaba que sus alianzas les darían seguridad adicional, además de sus montañas. Pero Dios tenía otros planes. En el versículo 7, el profeta declara algo impactante.
todos tus aliados te han engañado, hasta los límites te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en él entendimiento. Los mismos hombres que habían comido el pan de Edom se volverían contra ellos. Las naciones con las que habían hecho tratados los empujarían hasta las fronteras, forzándolos a salir de su propia tierra. Aquellos que juraron paz serían los que prevalecerían contra ellos en batalla. Y lo más cruel de todo, pondrían trampas secretas, engañándolos desde adentro mientras sonreían por fuera. Esta traición no era accidental, era parte del juicio de Dios. Edom había traicionado a su hermano Jacob en el peor momento posible. Ahora experimentarían exactamente lo mismo. Sus hermanos de pacto los traicionarían cuando más los necesitaran. La ironía era perfecta. Habían conspirado con estas mismas naciones contra Israel y ahora esas naciones se volverían contra Edom. Lo más terrible de todo era la última parte del versículo. No hay en él entendimiento. Los edomitas no verían venir la traición. Su famosa sabiduría fallaría completamente. No podrían detectar las señales, no podrían leer las intenciones de sus supuestos amigos. Estarían completamente ciegos hasta que fuera demasiado tarde. Edom era conocido en todo el mundo antiguo por su sabiduría. Tenían escuelas de pensamiento, consejeros brillantes, estrategas militares ingeniosos. La ciudad de Temán era especialmente famosa como centro de conocimiento. Cuando los reyes de otras naciones necesitaban consejo difícil, a menudo enviaban mensajeros a consultar a los sabios de Edom. Incluso en la historia de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, uno de los amigos que vino a consolarlo era Elifaz de Temán. Esto muestra cuán respetada era la sabiduría edomita. Las personas viajaban grandes distancias solo para escuchar lo que los sabios de Edom tenían que decir. Pero ahora venía algo que ninguna sabiduría humana podría prevenir. El versículo 8 declara: «No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú». Dios mismo destruiría la sabiduría de Edom. No sería una simple derrota intelectual o un error de juicio. Sería una eliminación completa del entendimiento. Los consejeros más brillantes darían los peores consejos. Los estrategas diseñarían planes que llevarían a la destrucción. Los sabios hablarían como necios, y nadie en Edom tendría la claridad mental para darse cuenta. Esto es similar a lo que Dios hizo en la Torre de Babel cuando confundió las lenguas. Pero aquí la confusión sería en el pensamiento mismo. Las mentes que una vez fueron agudas se volverían torpes. La lógica que una vez fue clara se volvería nublada. Y todo esto sucedería precisamente cuando más necesitaran su sabiduría, en el día de su calamidad. La pregunta retórica del versículo hace que la respuesta sea obvia. Por supuesto que Dios puede destruir la sabiduría humana. Él es quien la da en primer lugar. Cuando Dios decide retirar su don, ninguna cantidad de estudio o experiencia puede compensarlo. Los sabios de Edom habían usado su inteligencia para el mal, conspirando contra Israel y confiando en su propia astucia en lugar de temer a Dios. Ahora esa misma sabiduría le sería quitada. Temán no era solo famosa por sus sabios, también era conocida por producir guerreros excepcionales. Los soldados de esta región eran entrenados desde jóvenes en el arte de la guerra. Conocían cada centímetro de las montañas de Seir. Sabían exactamente dónde tender emboscadas, cómo usar los acantilados como defensa natural, cómo hacer que un pequeño grupo de hombres pareciera un ejército completo usando ecos y tácticas de sorpresa. Estos guerreros tenían razón para estar confiados. Habían defendido su tierra durante generaciones.
Ningún ejército extranjero había logrado conquistar completamente el territorio montañoso de Edom. Los intentos de invasión terminaban en fracaso una y otra vez. Los edomitas simplemente esperaban en sus alturas, dejaban que el enemigo se agotara subiendo y luego los atacaban cuando estaban más débiles. Pero el versículo 9 trae una noticia devastadora. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Los guerreros valientes serían quebrantados por el terror, no por la superioridad militar del enemigo, no por falta de armas o entrenamiento, sino por miedo puro. Algo caería sobre ellos que rompería su espíritu antes de que la batalla siquiera comenzara. Este terror no sería natural, sería enviado por Dios mismo. La Biblia habla en varios lugares de cómo Dios puede enviar pánico sobrenatural sobre los ejércitos. Cuando Israel salió de Egipto, Dios envió terror sobre los pueblos de Canaán antes de que los israelitas llegaran. Cuando Gedeón peleó con solo 300 hombres contra miles de madianitas, Dios hizo que los enemigos se confundieran y empezaran a matarse entre ellos en el caos del miedo. Ahora le tocaba a Edom experimentar este terror divino. Sus guerreros más valientes, hombres que nunca habían retrocedido ante ningún enemigo, temblarían sin control. Sus manos no podrían sostener las espadas. Sus piernas no podrían sostenerlos de pie, y en ese estado de pánico total, serían cortados, eliminados del monte de Esaú por la masacre que vendría. El versículo 9 termina con una declaración absoluta, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Esta no es una predicción de batalla normal donde algunos mueren, algunos son capturados y algunos escapan. Es un anuncio de exterminio completo. La palabra todo no deja espacio para excepciones. Cada guerrero sería cortado. La frase por el estrago indica una violencia extrema, una matanza masiva. El monte de Esaú, que había sido la fortaleza inquebrantable de esta nación, se convertiría en su tumba colectiva. Este nivel de destrucción total refleja la severidad de sus crímenes. Edom había participado activamente en intentar aniquilar a su hermano. Habían cortado las rutas de escape, habían entregado refugiados para que fueran masacrados. Ahora experimentarían exactamente el mismo destino. Sus propias rutas de escape serían cortadas. No habría refugio, no habría lugar donde esconderse. Los acantilados que pensaban que los protegerían se convertirían en trampas. Los desfiladeros estrechos que habían usado para emboscar enemigos ahora los atraparían a ellos. Las cuevas donde habían escondido sus tesoros se volverían sus tumbas. Todo el paisaje que había sido su mayor ventaja militar se voltearía en su contra. Dios no estaba siendo cruel sin razón. Estaba aplicando su propia ley. Como hiciste, te será hecho. Edom había mostrado cero misericordia cuando Jerusalén cayó. Habían reído mientras las familias eran separadas, mientras los niños quedaban huérfanos, mientras el templo ardía. Ahora recibirían el mismo trato que habían dado. La justicia perfecta exigía esto. Después de la masacre vendría el saqueo. Y este saqueo sería diferente a cualquier cosa que Edom hubiera experimentado antes. El versículo 5 hace una comparación reveladora. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, no hurtarían lo suficiente para ellos. Si vendimiadores vinieran a ti, ¿no dejarían rebuscos? Los ladrones normales toman lo que necesitan y se van. No pueden cargar todo, así que roban los objetos más valiosos y dejan el resto. Los vendimiadores, según la ley de Moisés, debían dejar algunas uvas en la vid para los pobres y extranjeros. Siempre quedaba algo después de la cosecha, pero el versículo 6 continúa con una realidad mucho más oscura.
cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. El saqueo de Edom sería sistemático y completo. Los invasores no se contentarían con lo que estaba a la vista. Buscarían los tesoros escondidos, las riquezas secretas que los edomitas habían acumulado durante generaciones. Las minas de cobre que habían hecho rica a la nación serían vaciadas. Los almacenes llenos de mercancías valiosas serían saqueados hasta quedar completamente vacíos. Los edomitas habían desarrollado escondites elaborados en sus ciudades de roca. Detrás de paredes falsas, en cámaras secretas talladas en lo profundo de los acantilados, habían guardado oro, plata, piedras preciosas y especias raras. Estos escondites estaban tan bien diseñados que alguien podría caminar por la ciudad y nunca sospechar que existían. Pero Dios revelaría cada uno de estos lugares secretos. Los saqueadores serían guiados como si tuvieran un mapa divino. Encontrarían tesoros que incluso los propios edomitas habían olvidado. No quedaría nada. Cada objeto de valor sería arrebatado, cargado en caravanas y llevado lejos. Edom quedaría completamente despojado, tan vacío como si nunca hubiera habido riqueza allí. El versículo 6 merece atención especial porque revela algo extraordinario sobre la naturaleza del juicio de Dios. Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú. Sus tesoros escondidos fueron buscados. La palabra escudriñadas implica una búsqueda minuciosa, detallada. No fue un saqueo apresurado, donde los soldados toman lo que ven y se van. Fue una operación sistemática de descubrimiento. Cada rincón fue investigado, cada pared fue golpeada para detectar cámaras huecas. Cada piso fue examinado para encontrar compartimentos secretos. Los tesoros escondidos no eran solo dinero. Incluían documentos importantes, reliquias familiares, armas especiales, mapas de rutas comerciales secretas y cualquier cosa que Edom valorara lo suficiente como para esconder. Todo fue encontrado, todo fue tomado. Esta búsqueda exhaustiva demuestra un principio bíblico importante. Nada está realmente escondido de los ojos de Dios. El Salmo 139 dice que Dios conoce cada pensamiento antes de que lo pensemos, cada palabra antes de que la digamos. Si conoce lo invisible, ciertamente conoce los escondites físicos que los humanos crean. Cuando Dios decreta juicio, ninguna precaución humana funciona. No importa cuán ingenioso sea el escondite, cuán profunda sea la cámara secreta, cuán gruesa sea la pared, Dios puede guiar a los saqueadores directamente a cada tesoro. Y eso es exactamente lo que pasó con Edom. Los edomitas habían confiado en su habilidad para proteger sus riquezas. Pensaban que incluso si perdían una batalla, al menos conservarían suficientes recursos escondidos para reconstruir. Pero estaban completamente equivocados. No quedaría nada para reconstruir. No habría tesoro secreto para financiar un regreso. Todo sería descubierto y llevado lejos. La profecía de Abdías no se quedó en palabras. Comenzó a cumplirse poco después de que fue escrita. Los nabateos, un pueblo árabe del desierto que anteriormente había sido aliado de Edom, vieron la oportunidad perfecta. Edom estaba debilitado después de la caída de Jerusalén y las guerras en la región. Los nabateos empezaron a presionar desde el sur. Al principio fue gradual. Controlaron algunas rutas comerciales, ocuparon ciudades fronterizas. Pero con el tiempo, su avance fue total. Petra, la joya de la corona edomita, cayó en manos nabateas. Los edomitas fueron forzados a migrar hacia el norte, hacia el Negev y el sur de Judea. Perdieron su tierra ancestral, las montañas que pensaban que nunca podrían perder. Durante el período persa, Edom continuó debilitándose.
Ya no eran una nación fuerte e independiente, se convirtieron en un pueblo disperso, luchando por mantener su identidad. Los griegos llegaron después con Alejandro Magno, y Edom quedó atrapado en las guerras entre los generales que se dividieron su imperio. Luego vinieron los macabeos. Juan Hircano, un líder judío, conquistó lo que quedaba del territorio edomita alrededor del año 110 a.C. Les dio a los edomitas una opción: convertirse al judaísmo o ser exiliados. Muchos se convirtieron siendo absorbidos completamente en la cultura judía. Los romanos más tarde llamarían a esta región Idumea y a este pueblo los idumeos. Herodes el Grande, quien reinaba cuando Jesús nació, era descendiente de estos idumeos convertidos. Es irónico que un descendiente de Esaú terminara gobernando sobre los descendientes de Jacob, pero esto también muestra cuán completamente Edom había perdido su identidad nacional distintiva. Ya no eran una nación separada, habían sido absorbidos, asimilados y transformados. Pero la profecía no se detuvo con estos cumplimientos parciales. Abdías había predicho algo más extremo: la eliminación total de Edom del escenario de la historia. Y esto es exactamente lo que sucedió eventualmente. Durante las guerras judeo-romanas del primer siglo después de Cristo, los idumeos lucharon en varios bandos. Algunos apoyaron a los judíos contra Roma, otros buscaron sus propios intereses, pero al final todos fueron barridos en el caos que siguió a la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo, cuando los romanos aplastaron la rebelión de Bar Kokhba en el año 135 de Cristo. Reestructuraron completamente la región. Cambiaron nombres de lugares, dispersaron poblaciones y borraron identidades nacionales que consideraban problemáticas. Cualquier identidad idumea que quedaba fue completamente eliminada en este proceso. Para el siglo III después de Cristo, ya no existía ningún grupo que se identificara como edomita o idumeo. No había comunidades que hablaran su lengua antigua, no había familias que reclamaran descender de Esaú, no había ciudades que se identificaran como edomitas. El pueblo había desaparecido totalmente. Petra quedó abandonada. Esta ciudad magnífica, tallada en roca rosa, fue olvidada durante siglos. Los beduinos del desierto sabían de su existencia, pero para el resto del mundo era como si nunca hubiera existido. No fue redescubierta por exploradores occidentales hasta el año 1812. Para entonces había estado vacía durante más de 1500 años. Hoy en día puedes visitar las ruinas de Petra como turista. Puedes caminar por las calles donde los edomitas una vez comerciaban. Puedes ver los templos tallados en la roca donde adoraban a sus dioses. Pero no encontrarás ni un solo edomita vivo. No existe ninguna nación que preserve su cultura. No hay ningún idioma edomita hablado en ningún lugar del mundo. La profecía de Abdías se cumplió con una precisión absoluta. Dios había dicho que Edom sería cortado para siempre, que sería como si nunca hubieran sido. Y eso es exactamente lo que pasó. Edom existe ahora solo en libros de historia, en ruinas arqueológicas y en las páginas de la Biblia como advertencia permanente. Sus montañas no los salvaron, su sabiduría no los protegió, sus guerreros no pudieron defenderlos. Todo en lo que confiaban falló completamente. Mientras Edom enfrentaba su destrucción total, Dios tenía un plan completamente diferente para Israel. El versículo 17 comienza con una promesa poderosa. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. El monte Sión era el lugar donde estaba Jerusalén, donde había estado el templo de Salomón.
ese mismo monte que había sido profanado por los babilonios, donde el fuego había consumido el lugar santo, ahora se convertiría en un lugar de salvación. Habría un remanente, un grupo de sobrevivientes que serían preservados. La palabra remanente es importante. No significa que todos sobrevivirían, pero sí que algunos lo harían. Dios nunca permitiría que su pueblo fuera completamente destruido. Siempre guardaría un grupo para sí mismo, personas que mantendrían viva la fe verdadera, que preservarían el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Este remanente sería santo, no por sus propios méritos, sino porque Dios los separaría para sí mismo, los purificaría, los limpiaría, los haría nuevos. Mientras Edom desaparecería por completo de la historia, Israel sería preservado a través de generaciones y generaciones, sin importar cuántas veces fueran dispersados o atacados. El contraste entre los dos destinos no podría ser más claro. Edom, destrucción total, desaparición completa, ni un solo descendiente vivo hoy. Israel, preservación continua, sobrevivencia milagrosa, existencia hasta el día de hoy, a pesar de siglos de persecución. Este es el cumplimiento directo de la promesa que Dios hizo a Abraham. Haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. La segunda parte del versículo 17 continúa la promesa: y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esto no era solo una promesa espiritual, era también una promesa física y territorial. Todo lo que Israel había perdido sería devuelto. Durante el exilio babilónico, los judíos perdieron casi todo. Sus casas fueron quemadas, sus campos fueron tomados por otros pueblos, sus ciudades quedaron en ruinas. Edom y otras naciones vecinas se habían aprovechado de la situación, ocupando tierras que antes pertenecían a Israel. Parecía que todo estaba perdido para siempre. Pero Dios prometía una recuperación completa. Las posesiones no se referían solo a objetos materiales, sino a la tierra misma, a la herencia que Dios había dado a los hijos de Abraham. Esta tierra era parte del pacto divino, y Dios no olvidaba sus promesas. Históricamente esto comenzó a cumplirse cuando los persas conquistaron Babilonia. El rey Ciro emitió un decreto permitiendo que los judíos regresaran a su tierra. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, miles de exiliados hicieron el viaje de regreso, reconstruyeron el templo, restauraron las murallas de Jerusalén y replantaron sus campos. No fue fácil. Enfrentaron oposición constante de los pueblos que se habían asentado en la tierra durante su ausencia. Hubo momentos de desánimo cuando parecía imposible reconstruir lo que había sido destruido. Pero continuaron paso a paso, porque tenían la promesa de Dios de que recuperarían sus posesiones. La restauración no fue solo física, también recuperaron su identidad como pueblo de Dios. Volvieron a practicar sus fiestas religiosas, a estudiar la ley de Moisés, a adorar en el templo restaurado. Lo que parecía perdido para siempre fue gradualmente recuperado, exactamente como Dios había prometido a través de Abdías. El versículo 18 presenta una imagen dramática de reversión total. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Israel, que había sido la víctima, se convertiría en instrumento de juicio. La imagen es poderosa, fuego contra paja seca. Cuando el fuego toca la paja, no hay batalla, no hay resistencia prolongada. La paja se consume instantáneamente, convirtiéndose en cenizas y nada más. La mención de Jacob y José juntos es significativa. Jacob representa el reino del sur, Judá. José representa el reino del norte, Israel.
Durante siglos, estos dos reinos habían estado divididos, a menudo en conflicto entre sí. Pero esta profecía muestra una Israel reunificada, actuando juntos como un solo fuego consumidor. Edom es descrito como estopa, el material más inflamable que existe. Todo su orgullo en sus montañas de roca, toda su confianza en sus fortalezas inexpugnables, todo eso se vuelve irrelevante. Contra el fuego del juicio divino, eran tan vulnerables como paja seca en pleno verano. La última parte del versículo es absoluta. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú. No habría sobrevivientes, no habría remanente para Edom. Mientras que Israel tendría un remanente salvado, Edom sería consumido completamente. Y la razón final sella todo, porque Jehová lo ha dicho. No era venganza humana, era decreto divino. Este cumplimiento tuvo su expresión histórica cuando Juan Hircano conquistó Idumea alrededor del año 110 a.C. Los macabeos, líderes judíos que habían recuperado el control de Judea, marcharon contra el territorio edomita y lo sometieron completamente. Los idumeos fueron forzados a convertirse al judaísmo o abandonar su tierra. La mayoría eligió la conversión, siendo absorbidos en la identidad judía y dejando de existir como pueblo separado. Los versículos 19 y 20 describen una expansión territorial masiva que va mucho más allá de simplemente recuperar lo que Israel había perdido. El versículo 19 dice: «Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad». El Negev es el desierto del sur de Israel. Estos habitantes del sur conquistarían el monte de Esaú, es decir, todo el territorio montañoso de Edom. La Cefela son las tierras bajas del oeste, cerca de la costa. Estos conquistarían la tierra de los filisteos, esa franja costera que había sido un problema constante para Israel durante siglos. Luego viene algo extraordinario: poseerían los campos de Efraín y Samaria. Estas eran las tierras del reino del norte que habían sido perdidas cuando los asirios conquistaron Israel siglos atrás. Ahora serían recuperadas. Benjamín, una de las tribus más pequeñas, poseería Galaad, el territorio al este del río Jordán. El versículo 20 continúa la expansión. «Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev». Los exiliados que habían sido llevados cautivos regresarían y poseerían territorios hasta Sarepta, una ciudad cerca de Sidón, en el norte, en lo que hoy es Líbano. Los de Jerusalén que estaban en Sefarad, probablemente una referencia a judíos dispersos en lugares lejanos como España o Sardis, también regresarían y poseerían ciudades en el sur. Esta es una descripción de Israel no solo recuperando su territorio original, sino expandiéndose mucho más allá de sus fronteras históricas. Ocuparían tierras que antes pertenecían a sus enemigos. Los que los habían oprimido perderían sus propias tierras ante el pueblo restaurado de Dios. Esto nunca se ha cumplido completamente en la historia. Hubo cumplimientos parciales durante el período de los macabeos, cuando Judea se expandió significativamente. Pero la visión completa de Abdías parece apuntar hacia un cumplimiento futuro, cuando Israel finalmente habitará en toda la extensión de la tierra prometida a Abraham. El versículo 21 comienza con una declaración misteriosa pero poderosa: «Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú». La palabra salvadores está en plural. No sería solo un líder, sino múltiples personas levantadas por Dios para liberar a su pueblo. En hebreo, la palabra usada aquí es moshim, que significa libertadores o salvadores.
Es la misma raíz de la palabra Moisés, quien fue el gran libertador que sacó a Israel de Egipto. También es similar a Mesías, que significa el ungido, el Salvador prometido. Estos salvadores subirían al monte Sión. Sión representaba no solo Jerusalén física, sino el centro del gobierno de Dios en la tierra. Desde este lugar, estos líderes ejercerían juicio sobre el monte de Esaú, es decir, sobre Edom y todo lo que representaba: orgullo, traición y rebelión contra Dios. Históricamente, esto se cumplió parcialmente a través de líderes como los macabeos. Judas Macabeo y sus hermanos fueron libertadores que surgieron en un momento oscuro de la historia judía, cuando Antíoco Epífanes estaba intentando destruir completamente la religión judía. Estos hermanos lideraron una revuelta exitosa, liberaron Jerusalén, purificaron el templo y expandieron el territorio judío, incluyendo la conquista de Idumea. Pero la profecía tiene capas más profundas. Durante el período de los jueces, en la historia temprana de Israel, Dios regularmente levantaba salvadores para liberar a su pueblo de la opresión. Este patrón continuaría. Cada vez que Israel enfrentara destrucción, Dios levantaría líderes para preservarlos y restaurarlos. Para los lectores que conocen toda la Biblia, hay también una dimensión mesiánica aquí. El Salvador Supremo que subiría a Sión sería el Mesías prometido. Él no solo juzgaría a Edom, sino que establecería un reino eterno. Los salvadores plurales podrían entonces incluir a todos los que participan en extender ese reino mesiánico a través de las generaciones. Ya vimos antes el versículo 15, pero aparece nuevamente en este contexto de restauración. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El juicio no se limitaría solo a Edom. El día de Jehová vendría sobre todas las naciones. Este es un concepto que aparece repetidamente en los profetas bíblicos. Se refiere a un tiempo cuando Dios intervendrá directamente en la historia humana para juzgar el mal y establecer su justicia. No es simplemente un día de 24 horas en el calendario. Es un período de tiempo cuando Dios ajusta cuentas con el mundo. Puede tener cumplimientos parciales en la historia, como cuando grandes imperios caen, pero apunta hacia un cumplimiento final, cuando toda maldad será juzgada de una vez por todas. Las naciones que se habían alegrado cuando Jerusalén cayó, las que participaron en el saqueo, las que capturaron refugiados judíos y los vendieron como esclavos, todas enfrentarían sus propias calamidades. La ley de reciprocidad divina se aplicaría universalmente. Como hicieron, así se les haría. Este día está cercano, no necesariamente en sentido cronológico inmediato, sino en certeza absoluta. Para Dios, que existe fuera del tiempo, lo que Él ha decretado ya es tan real como si hubiera sucedido. Por eso los profetas a menudo hablan del futuro como si ya fuera pasado. La profecía es tan segura que puede describirse como un hecho consumado. Para los opresores, este día es aterrador. Significa el fin de su poder, el colapso de su orgullo, la exposición de sus crímenes. Pero para los oprimidos, para el pueblo de Dios que ha sufrido injusticia, este día es esperanza. Significa que Dios no ha olvidado, que la maldad no quedará sin respuesta, que la justicia finalmente prevalecerá. El libro de Abdías termina con una de las declaraciones teológicas más importantes de toda la Biblia. La segunda parte del versículo 21 dice simplemente: y el reino será de Jehová. 5 palabras en español, 4 palabras en hebreo original, pero contienen una verdad monumental que resume todo el mensaje del libro y en realidad de toda la Escritura. Dios es Rey. El reino le pertenece, siempre le ha pertenecido, siempre le pertenecerá.
Esta no es una esperanza de que algún día, en el futuro, Dios se convertirá en rey. Es una declaración de la realidad presente y eterna. Aunque las naciones se rebelen, aunque los imperios se alcen y caigan, aunque los malvados temporalmente parezcan triunfar, la verdad fundamental e inamovible es que Dios reina. Edom pensaba que reinaba sobre sus montañas. Los babilonios pensaban que su imperio era invencible. Los persas después pensaron lo mismo. Luego los griegos, luego los romanos. Cada imperio en la historia ha creído en su momento que controlaba el mundo, pero todos cayeron. Solo el reino de Dios permanece. El juicio contra Edom no era simplemente venganza contra una nación malvada. Era una demostración de que ningún poder humano puede resistir finalmente la voluntad divina. La restauración de Israel no era simplemente la reversión de una derrota militar. Era la vindicación del plan redentor de Dios que ninguna fuerza en el universo puede frustrar. Cuando Edom desapareció de la historia, probó que los reinos humanos son temporales. Cuando Israel sobrevivió a pesar de siglos de persecución, probó que lo que Dios establece nadie puede destruir. El reino es de Jehová, y este hecho controla todo lo demás que sucede en la historia humana. Para quienes conocen el Nuevo Testamento, todas estas profecías encuentran su cumplimiento final en una persona: Jesucristo. Él es el Salvador Supremo que subió al monte Sión para establecer un reino que nunca tendrá fin. Jesús nació en Belén, cerca de Jerusalén. Curiosamente, nació durante el reinado de Herodes el Grande, quien era descendiente de los idumeos, es decir, de los edomitas. Esta ironía histórica muestra cuán completamente Edom había sido absorbido en la historia judía. Los descendientes de Esaú estaban ahora sirviendo en el gobierno de los descendientes de Jacob. Durante su ministerio, Jesús enseñó constantemente sobre el reino de Dios. Decía que este reino había llegado en su persona. No era un reino político con ejércitos y fronteras físicas. Era el gobierno directo de Dios entrando en la historia humana a través del Mesías prometido. Jesús murió en una cruz fuera de Jerusalén, cerca del monte Sión, pero 3 días después resucitó, demostrando su victoria sobre todos los poderes del mal, incluida la misma muerte. Después de aparecer a sus discípulos durante 40 días, ascendió al cielo donde ahora está sentado a la diestra del Padre. El Nuevo Testamento enseña que Jesús está reinando ahora mismo desde los cielos. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada, pero su reino no es completamente visible todavía. Vivimos en un tiempo entre su primera y segunda venida, un tiempo cuando su reino está creciendo, pero aún no se ha manifestado en toda su gloria. Cuando Jesús regrese, todas las profecías de Abdías encontrarán su cumplimiento completo y final. Los enemigos de Dios serán juzgados completamente, no solo Edom, sino todas las naciones que se rebelaron contra el Señor. Israel será restaurado, no solo físicamente, sino espiritualmente, reconociendo finalmente a Jesús como su Mesías. Las fronteras se expandirán, pero no solo las de Israel terrenal, sino las del reino de Dios, que llenará toda la tierra. El día de Jehová llegará en su plenitud. Ese día que los profetas vieron desde lejos finalmente se manifestará completamente. Habrá juicio para los rebeldes y salvación para los que confiaron en Dios. Y entonces será completamente evidente para todos, sin ninguna duda o confusión, que el reino es de Jehová. Jesús reinará visiblemente como Rey de Reyes y Señor de Señores, desde Jerusalén restaurada, sobre toda la tierra renovada por toda la eternidad. Si este video te ha ayudado a entender mejor la palabra de Dios, si has descubierto algo nuevo en este libro que quizás nunca habías estudiado antes,
te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros estudios bíblicos profundos, donde exploramos las Escrituras de una manera que probablemente nunca las has visto antes. Y si realmente este contenido te ha bendecido, comparte este video con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia. Hay muchas personas que necesitan conocer estas verdades poderosas sobre el carácter de Dios, sobre su justicia perfecta y sobre su fidelidad inquebrantable. Tu simple acción de compartir puede llevar estas enseñanzas a alguien que las necesita urgentemente. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos las riquezas escondidas en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.